je voulais vous souhaiter à toutes et à tous la bienvenue pour ce webinaire. Nous sommes infiniment heureux de cette collaboration avec toutes ces équipes de recherche pour tisser ensemble une approche interculturelle de la justice transitionnelle et de la paix. La chaire Normandie pour la paix a pour leader l'avocat philippin Tony Oposa, et avec le chair emeritus professeur Robinson, on a comme leitmotiv la paix avec la terre. Et donc, ce à quoi nous tenons particulièrement, c'est cette approche interculturelle. Nous sommes infiniment heureux de participer à cet événement avec vous et nous vous souhaitons un excellent webinaire. Merci a toi, Emily, y vamos a dar la introducción en este momento del webinar que va a abordar el problema de la construcción de la paz territorial en Colombia y las resistencias indígenas. ¿Hacia dónde va la reforma rural integral prevista en el proceso de paz respecto a los derechos territoriales de los pueblos? ¿Cómo estamos en términos de el conflicto en Colombia, las políticas rurales, los planes de ordenamiento, la jurisdicción agraria, las solicitudes de formalización de territorios, los problemas hoy graves de criminalización de los defensores de la tierra y la naturaleza en Colombia? Vamos a darle la palabra para que introduzca este webinar a Julie Calderón, doctoranda de la École de Hautes Études de Sciences Sociales y coordinadora del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas de la Secretaría Técnica Indígena de la Comisión Nacional de Tierras Indígenas. Adelante, Julie, bienvenida. Gracias, Catalina. Muy buenos días a todo el equipo de la Cátedra Normandía, a nuestros panelistas. Muchísimas gracias por atender este llamado, por hacer de manera coordinada este encuentro de saberes en un programa de aquí de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas que tenemos todos los miércoles. Y bueno, pues abordar este tema de la reforma rural integral en tan corto tiempo va a ser un reto. Y bueno, desde la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, desde que nace el Decreto Ley 902 en 2017, hemos venido como observatorio, como Secretaría Técnica, haciendo un monitoreo minucioso a la implementación de este punto 1 del acuerdo de paz. Para iniciar, pues, este acuerdo de paz busca o tiene como objetivo principal abordar las causas del conflicto armado relacionadas con la concentración de la tierra, y para ello plantea una reforma rural integral, y con un capítulo étnico se busca esa garantía de los derechos territoriales de los pueblos indígenas, y también de manera transversal se busca la construcción de una paz territorial, ¿no? Y veíamos dos formas de ver esa construcción de paz territorial: desde una visión de gobierno a través del diseño de unos mecanismos de participación comunitaria, a través también de la formulación de programas como son los PDET, los planes de desarrollo con enfoque territorial, diferentes políticas que se van a implementar en el territorio como un mecanismo de construcción de esa paz territorial. Sin embargo, para los pueblos indígenas de Colombia, son más de 115 pueblos indígenas en nuestro país, pues esta paz territorial está más relacionada desde sus planes de vida, desde su cosmovisión, desde sus ordenamientos territoriales propios. Entonces, así en Colombia hay una gran expectativa con la implementación del acuerdo de paz, y en materia de punto 1, el acuerdo de paz es muy claro: avanzar en la formalización de territorios. Se activó el micrófono. Avanzar en la formalización de los territorios indígenas, y esto es
atender las solicitudes de constitución, ampliación, saneamiento de resguardos y también avanzar en los procesos de protección de los territorios ancestrales. Y también se plantean varias políticas gruesas, como es el catastro multipropósito, la definición de planes de zonificación ambiental, como mencionaba, los PEDET, los planes nacionales, y estas políticas públicas pues deben responder a esa garantía de derechos territoriales de los pueblos indígenas y respetar procesos de consulta previa. Sin embargo, la implementación del acuerdo de paz del punto 1 relacionado con la reforma rural integral, pues no se ha dado de la manera que se pactó. Estamos ante una violación de todo lo que se acordó, de estas expectativas de paz que teníamos como movimiento indígena, como ciudadanos, como ciudadanas, y que vemos una reconfiguración del conflicto, principalmente en zonas como el norte del Cauca, que más adelante nuestro tútenas Juan Carlos profundizará en la situación, también en el Pacífico, Nariñense, Putumayo. Se han activado muchos conflictos, se ha multiplicado la presencia de actores armados. Desde el observatorio y nuestro sistema de violencia sociopolítica, lamentablemente hemos identificado desde que se adopta el capítulo étnico el 24 de agosto de 2016 hasta la semana pasada, 366 compañeros y compañeras indígenas asesinados en Colombia. Según el informe de Global Witness, Colombia es el primer país del mundo en asesinato de líderes y lideresas ambientales. Y de estos asesinatos en Colombia, el 34% de los asesinatos es en contra de miembros de pueblos indígenas, el 33% en contra de miembros de comunidades campesinas. Es decir, el 77% de los asesinatos en Colombia es en contra de las poblaciones rurales que ejercen procesos de defensa territorial. Y esto es muy importante mencionarlo porque lo que hemos visto en esta reconfiguración del conflicto son fuertes disputas por el control territorial, fortalecimiento de economías ilegales y también el avance de una economía basada en la explotación de los mal llamados recursos naturales. Entonces, estamos ante una configuración de un mantenimiento mejor del despojo territorial, que no avanzan las solicitudes de formalización de territorios indígenas, que es algo fundamental para los pueblos indígenas. Y sí vemos que Colombia sigue ocupando el primer puesto en América Latina en la concentración de la tierra. Y pues esta concentración de la tierra explica también esos conflictos territoriales entre las comunidades ante la escasez de tierras. Y en esta medida, pues vemos que las políticas o las líneas gruesas de este punto 1 del acuerdo de paz, de fomentar ese desarrollo rural, de esa equidad en el acceso a la tierra, de combatir las causas que dieron origen a este conflicto tan largo, pues realmente no se están cumpliendo. Y más bien lo que estamos observando es primero una poca implementación del acuerdo, y lo poco que se está implementando desdibujando los principios del acuerdo de paz, los objetivos del acuerdo de paz, y lo que se ha dado es una instrumentalización del acuerdo por parte de sectores de derecha en el país para adelantar sus agendas económicas, sus agendas de despojo y sus agendas de genocidio en contra de los pueblos indígenas. Y esta situación, lamentablemente, tuvimos algunas alertas y por eso es muy valiosa la participación del compañero Amílcar,
Para nosotros, Guatemala ha sido un ejemplo cuando fue el proceso de negociación, conocer esa experiencia de Guatemala. Compañeros y compañeras de Guatemala, de los pueblos indígenas, estuvieron acá, nos compartían en diferentes espacios lo que podría ser una incorrecta implementación del acuerdo de paz con violación de derechos territoriales, que se conjuga impulso de economías, de políticas económicas neoliberales con un reforzamiento de las políticas de genocidio contra los pueblos indígenas. Así, los desafíos de la reforma rural para implementarla en Colombia son amplios y por esa razón se requiere que el gobierno colombiano, esta actual administración, realmente adopte los mecanismos de participación naturales y legales de los pueblos indígenas para implementar la política de la reforma rural integral, del punto 1 del acuerdo de paz. En este caso, por ejemplo, la política de catastro multipropósito puede llegar a ser muy lesiva para los pueblos indígenas en la medida en que podemos estar alertando también prácticas de despojo. Y pues en esta medida los desafíos son amplios y la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, como este espacio natural de concertación y de encuentro de los dos gobiernos, es un escenario muy importante para seguir implementando, para apoyar estos procesos de participación, siempre desde los mandatos legales de los pueblos indígenas. Y por último, antes de entregar la palabra, se necesita sobre todo voluntad política para atender más de 1,000 solicitudes de constitución, ampliación y saneamiento de resguardos indígenas en Colombia. Se necesita desconcentrar la tierra porque estamos viendo cómo se ha incrementado la deforestación en los territorios indígenas, y proteger los derechos territoriales de los pueblos indígenas primero genera las condiciones para evitar la deforestación. Los pueblos indígenas cuidan el agua y esto no es solamente un tema que le compete a los pueblos indígenas. Gracias a la protección del territorio, a la relación desde la ley de origen que tienen los pueblos indígenas, la humanidad puede vivir. Por eso hay que cuidar la Amazonía, el agua, los páramos, fuentes de vida, espacios de vida, y por esta razón se tiene que implementar el punto 1 del acuerdo de paz, se tiene que activar ese fondo de tierras y, como decía, reitero, avanzar en estas más de 1,000 solicitudes de formalización, porque también tiene un impacto en reducir los conflictos por la tierra y permite también ser un instrumento para atender esta reconfiguración del conflicto que a diario viven las comunidades en el territorio. Yo dejaría aquí. Muchísimas gracias por el espacio. Muchas gracias, Julie, por esa completa introducción. Quisiera pedirles a aquellos que necesitan acceder a la traducción en francés que se está haciendo en directo, conectarse a través del link de Zoom que está en los comentarios del Facebook Live. Donc, ceux qui parlent en français, qui vous avez besoin de la traduction, s'il vous plaît, vous connectez par le link Zoom qui apparaît dans le Facebook Live. Bien, como decía nuestra colega Julie, tenemos 3 oradores invitados que nos van a permitir abordar esta problemática compleja que articula los derechos fundamentales territoriales de los pueblos indígenas con los derechos de la naturaleza. Como ella nos mencionó, Colombia es hoy
el país con mayor número de asesinatos de pueblos indígenas y pueblos campesinos que defienden los derechos de la naturaleza, y esto se explica a partir de esta relación de concentración de tierra, de esta profundización del conflicto armado y esta falta, ausencia de voluntad política para implementar el punto 1 de los acuerdos en un contexto en el cual la agenda económica extractivista avanza. Para mirar en detalle qué está ocurriendo en el ámbito local en Colombia, tenemos invitado a Juan Carlos Zamboní, tú tenás Juan Carlos Zamboní, líder NASA del Cabildo Playón NASA Naya, y tú tenás de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, ASIN. Él nos hablará sobre la situación de despojo, de criminalización, el conflicto socioambiental que se vive en este momento en el territorio y los grandes desafíos para la implementación del acuerdo de paz en el Cauca. Adelante, tú tenás, Juan Carlos Zamboní. Disculpa, Juan Carlos, no activaste tu micrófono. Perdón. Bueno, buenos días para todos. Cordial saludo y hermanos Resistencia de aquí de la zona norte del Cauca, desde la Changua a la Quigüe, saludar a cada uno de los panelistas que nos acompañan en este espacio. Bueno, yo creo que ha sido un poco complejo el tema en el norte del Cauca, y no solamente en el norte del Cauca, sino en todo el país, referente al tema de los acuerdos de paz, en este caso con la reforma rural integral, ya que independientemente hay muchos puntos dentro de la reforma que pues se lanzaron prometiendo muchas cosas a las comunidades indígenas, afros y campesinos, y que mirando la triste realidad pues no se ha cumplido nada de lo que se acordó como tal en estos acuerdos. Entonces, en vez de mirar la manera de cómo inyectar eso a las comunidades, se ha venido viendo es un despojo total de las comunidades, asesinatos, desplazamientos, y es triste saber de que hablamos de unos acuerdos de paz y en vez de haber paz, en esos momentos se ha incrementado mucho más la guerra de grupos armados con las comunidades. Entonces, la incidencia de la fuerza pública, paramilitares, y eso conlleva los desplazamientos totales. Entonces, el tema de la reforma rural integral, en estos momentos podríamos decir de que no ha puesto ni siquiera un porcentaje mínimo para inyectar los propósitos como tal dentro de los territorios. Entonces, hemos venido buscando cantidad de formas. Creo de que pues, somos nuevos, de igual manera ahorita en este cargo, tenemos 2 años para empezar a buscar las maneras de mermar y de que se puedan cumplir estos acuerdos, pero pues cada vez es más difícil. Como pueden ver, hace poco, empezando ya después de la gran minga nacional en protesta de la reforma tributaria, pues nos asesinaron varios líderes indígenas aquí en el norte del Cauca, y eso fue triste para nosotros. Entonces, se ha venido implementando una manera del Estado de exterminar los líderes, porque tenemos en cuenta que los que encabezan, pues que son defensores de los derechos territoriales, pues los están exterminando cada día más. Entonces, ahora tenemos pues un gran reto como nuevos tútenas de la zona norte del Cauca, y es empezar a buscar la manera de cómo frenar y tratar de que se cumplan estos acuerdos. Hemos estado hablando ya con los campesinos. Creo de que una de las cosas que ha implementado el Estado es tratar de dividir las diferentes etnias, los diferentes pueblos, tanto afros, indígenas y campesinos, con diferentes propuestas, y lo ha estado logrando. Hace poco tuvimos una conversación entre los líderes de la COCAN, los líderes campesinos, los líderes afros, para empezar a hacer esos vínculos más fuertes y tratar de blindar
más este territorio del Cauca. Yo creo que es uno de los territorios donde más se ha podido luchar en el cuidado pues, de la madre naturaleza. Entonces, en estas conversas que hemos tenido, hemos venido ya dialogando el tema de cómo buscar esa unión, que sabemos de que una de las cosas que al gobierno poco le gusta es de que las comunidades indígenas, afro y campesinos hablen un mismo idioma, bajo un mismo propósito, y eso es lo que estamos buscando en estos momentos, frenar toda esa coyuntura que está haciendo el gobierno con las comunidades. Entonces, bueno, yo creo que en estos momentos estamos en el tema de, uno es mermar el tema de los cultivos ilícitos, que eso es uno de los temas de que más ha causado impacto en la reforma, en los pactos de la reforma rural integral, porque nada de eso se cumplió. Entonces, al no cumplirse nada de eso, se ha disparado una serie de reproducción de estas matas de uso ilícito, empezando pues que sabemos que desde el mismo Estado están impulsando, desde los mismos gobernantes que tenemos allá arriba, son los que tienen sus laboratorios en sus mismas casas, laboratorios supremamente grandes. Entonces sí ha disparado de una manera total y absurda pues el tema de las matas de coca. Esa es una de las primeras pasos que vamos a dar, porque a base de esto pues se está deteriorando mucho nuestra madre tierra, y en tema de la protección pues es parar eso, y por eso son los diálogos con las diferentes organizaciones sociales que estamos en estos momentos dialogando. Desde los puntos de los acuerdos de paz hubo un deterioro general, el incumplimiento del Estado, incluso con los mismos grupos que se desmovilizaron, pues impulsó a que haya mucha más violencia. Ya no estamos hablando solamente de un grupo como la FAREP, sino como ya otras incidencias como la Jaime Martínez, la Guerto Ramos, la Marquetalia, y esto mismo ha llevado a unos enfrentamientos territoriales entre ellos mismos con fuerzas militares, y en estos casos es que pues han caído también muchas de las personas nuestras, como quihuetenas, como tehualas, como las líderes que han en esos momentos sufrido pues este impacto de la guerra. Entonces podemos decir así concreto que ha sido muy difícil decir de que esos acuerdos de paz han traído alegría a los pueblos indígenas y demás, afros y campesinos, porque se miró un giro incluso total y hasta más fuerte en tema de violencia a lo que se vivía hace 20, 15 años atrás. Entonces yo creo, compañeros, que ha sido algo triste, que a una veces le da sentimiento saber de que nos están despojando nuestras propias tierras, de que el apoyo a la agricultura, el derecho de la ciudadanía, los planes de desarrollo con enfoque territorial tampoco se están viendo. Independientemente se están desviando todos esos recursos para otras partes urbanas que no tienen nada que ver con el tema rural. Entonces no se ve nada, empezando por el tema de los pulmones de aquí el norte del Cauca, que es la región del Naya, una de las regiones más apetecidas por el Estado, y que hemos estado y seguiremos desde aquí de la Changua a la Quigüe peleando por esas grandes montañas y ríos que hay hacia ese lado de aquí el norte del Cauca, y que pues que ya tenemos dos problemas grandes, y son unas hidroeléctricas que pretenden hacer, lo cual incumple todos los acuerdos de esta reforma rural integral. De la misma manera, todos los puntos del acuerdo de paz, el capítulo étnico, han sido muy poco lo que hemos podido lograr, pero bueno, la idea es que seguiremos en esta lucha. Como vuelvo y le reitero, apenas estamos iniciando en este mandato como consejería en la Changua la Quigüe. Tenemos muchos retos en estos momentos, pero sabemos que con la ayuda de Dios y los espíritus de la madre naturaleza, pues daremos todo por seguir protegiendo nuestros pueblos indígenas. Y como dijo Julie, eso no es simplemente aquí en el norte del Cauca, porque ya fue visto desde el día de ayer que terminó el Congreso, que de 126 territorios indígenas se nos sumaron otros 5 más, ya somos 131 a nivel regional como CRIC, y cada día se va expandiendo más el tema del movimiento indígena en cuidado de los territorios, de nuestra madre naturaleza.
Entonces seguiremos ahí firmes con esto. Ya estaremos haciendo una agenda de acuerdos para sentarnos directamente con el Alto Comisionado de Paz para tocar este tema de la reforma rural integral, porque se nos viene un tema complejo, este catastro multipropósito también, en vez de ayudar a los territorios, sabemos de que va a ser un trompiezo como tal para esta unificación que estamos haciendo, porque aquí lo que el Estado hace es poner a las mismas comunidades en contra como tal de las grandes organizaciones que están en cabeza pues de cada una de ellas. Entonces ahí le vamos a trabajar también a eso y pues a los más de 1.200 acuerdos incumplidos que hemos tenido grandes mingas y ni así el gobierno pues ha hecho caso omiso, o sea, pues se firman unos documentos, pero ya nos vamos a la realidad de los acuerdos, nunca los cumplen. Entonces, pues compañeros, creo de que no me voy a alargar mucho más, simplemente es decir que la reforma rural integral y sus puntos y los otros puntos del acuerdo de paz han sido totalmente incumplidos y que pues se nos vienen cosas, retos difíciles, pero pues siempre estaremos bajo la unidad de la autonomía que tenemos como territorios indígenas y más ahora que tenemos esa charla con los afros y campesinos y que sabemos de que unificándonos pues podremos dar una lucha mucho mejor en contra de este gobierno y todo su liderazgo que está pues en contra de todos los territorios indígenas, campesinos y afros. Bueno, muchas gracias, tú tenaz Juan Carlos Zamboni, por estas palabras sobre el contexto actual, no solo en el Cauca, porque como también usted señalaba, se está dando a nivel de todo el país. Es un gran reto en medio de un país que está siendo objeto de unos pueblos que están siendo objetos de la criminalización más profunda. Hay también una enorme movilización hacia la articulación, como lo señalaba en esta propuesta entre afro, campesino, indígena, y yo diría que a nivel del país se está creando una conciencia en términos de la necesidad de confrontar ese modelo extractivista y defender los derechos de la naturaleza y de los pueblos que los defienden. Para extender un poco la mirada al contexto nacional, vamos a dar la palabra a el líder Vicente Villafañe, líder indígena del pueblo Arhuaco de la Sierra Nevada de Santa Marta, abogado experto en derechos territoriales de los pueblos indígenas y actualmente es delegado de la Confederación Indígena Tairona para la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Vamos a ampliar un poco la mirada en todo Colombia de estas 136 que señalaba nuestro invitado Juan Carlos Zamboni, de todos estos territorios indígenas que en este momento se están movilizando en la defensa de sus derechos. Bienvenido, delegado Villafañe. Hola. Hola, buenos días y buenas tardes en Francia. No olviden dejar sus comentarios en el chat también y preguntas. Buenos días y tardes desde Francia. Correcto, ¿ahí se escucha bien? Sí, te escuchamos, te escuchamos. A ver, mi nombre es Vicente Villafañe, indígena arhuaco de la Sierra Nevada, delegado a la Comisión Nacional de Territorio Indígena por parte de la CIT, Confederación Indígena Tairona en la Sierra Nevada de Santa Marta. A ver, para nosotros los indígenas, lo más importante es defender el territorio. El territorio es nuestra madre tierra. Delegado, por favor, ¿puedes activar tu video para que te veamos? Video, ¿dónde dice aquí video? Abajito, en la cámara abajo, te aparece un signo de cámara.
Me dicen que no pueden verme porque solo llamada porque estamos con celular. Ah, ok. Bueno, adelante, sigue, continúa. Bueno, como les venía diciendo, para los indígenas lo más importante es defender nuestra madre tierra, que es el espacio, la tierra, el territorio. Así que esa ha sido una lucha constante desde muchos años y hemos venido defendiendo, pero hemos tenido bastante contratiempo y tropiezos porque el blanco, o sea, el hermanito menor, siempre anda pendiente de exprimir nuestra madre tierra para sacar recursos, llámese minas de carbón, de oro, petróleo, hacer represas, y esto va en contra de nuestra madre naturaleza. Y entonces cuando los indígenas decimos que eso no se debe hacer porque maltratamos la naturaleza, la cual es la vida de todo ser viviente, pero no nos entienden, dice que no somos, que nos atravesamos al desarrollo del país. Pero ese no es lo que nosotros creemos. Lo que creemos es desarrollo. Lo que hace es dañar la naturaleza y así no tendremos aquel vital líquido que es el agua para nuestras futuras generaciones. Y nos preocupa mucho cuando no es posible que nos entiendan y apoyen, y tan es así que el mismo gobierno no hemos tenido directamente un apoyo central, porque aquí lo que pasa es que las tierras que eran de nosotros ahorita son de personas que no son indígenas, y eso ya tienen títulos y para modo de sacarlo con recursos económicos, la cual el Estado no nos ha hecho propuestas donde realmente veamos de que va a haber una solución asignando recursos suficientes, porque en Colombia habemos indígenas y resguardos que estamos descuidados, y más bien de defenderlos se está dando permisos para poder hacer excavaciones, buscando oro, buscando petróleo, o cortando la madera, la cual se preocupan por el cambio climático, pero por otro lado más bien están dañando nuestra madre naturaleza, la cual nos parece algo que no entienden cuál es la realidad de las cosas. Y esto no es solamente para que los indígenas tengamos espacio y vivamos tranquilos, sino un bien para toda la humanidad. Es nuestro punto de vista como indígenas. Bueno, muchas gracias, Vicente. Voy a aprovechar que nos está llegando una pregunta para hacértela en este momento, ya que tienes todavía unos minutos para la intervención de cada uno de los panelistas, que es de unos 15 minutos. Aquí se está preguntando cómo abordar el problema de los cultivos ilícitos con la defensa de la tierra, teniendo en cuenta que estos cultivos denominados ilícitos dentro de toda la narrativa, digamos, de la política antidrogas, ¿cómo poder abordar ese problema de la protección de la naturaleza con esta expansión de los cultivos? Y lo segundo, ¿cómo poner límite a las demandas del Estado y cómo afrontar desde los pueblos indígenas la intervención, la situación que se ha vivido en estos días en Popayán, en Cali, con relación de los pueblos y la movilización social que se ha dado en todo Colombia? ¿Cómo ustedes, digamos, como organizaciones indígenas han afrontado o se han articulado mejor a este tipo de movilizaciones que se están haciendo y que están planteando de todas maneras unas demandas al Estado frente a la situación que también se está viviendo en territorios no solo dentro de la jurisdicción indígena, sino también fuera?
todavía tienes unos minutos para extender también la problemática nacional. Muy bien, empecemos por la primera pregunta, los cultivos ilícitos. El cultivo ilícito realmente llegan personas pudientes y ponen a trabajar al campesino ofreciéndole, cuando el Estado posiblemente los tengan abandonados sin ningún programa para los campesinos para que ellos puedan subsistir. Y llega esta gente, entonces lo que pasa es que aprovechan y nos ponen a sembrar cultivos ilícitos. Yo creo que esto no es solamente que cojan a los que está sembrando el cultivo, sino que vayan a las cabezas realmente quien promueve y financia para estos cultivos ilícitos, la cual no es solamente eso. Y para nosotros los indígenas siempre hemos pensado en querer trabajar lo legal ante el Estado, pero realmente a los indígenas nos hablan de protección, pero realmente no nos llegan también con programas, así como a los campesinos deben llegarle con programas de poderse defender, o sea, la subsistencia. El indígena nunca piensa en tener cantidades de plata, sino lo suficiente para poder subsistir y vivir tranquilo. Pero esto es imposible porque como el cultivo ilícito y hay... Se te está cortando, Vicente, ¿puedes repetirnos la última parte? Correcto, ya vamos para la segunda pregunta, que sería las manifestaciones que se está haciendo tanto a nivel nacional, pero esto también tiene los programas del Estado, la cual el pueblo se cansa de tanto insistir, entonces, y aparte de eso, hay fuerzas esos cobras donde aprovechan, y como dice el dicho de que en aguas oscuras o turbias se aprovechan esta gente, y ha habido muchos problemas, o sea que el Estado debe cambiar la política, hacer más presión a buscar la política para que la gente pueda subsistir, porque ahora con esta pandemia lo que vemos es que cada día las cosas se ponen más difíciles y programas concretos, aquí es que nos den un pescado para hoy, sino que nos enseñen a pescar. Esos 2 pesitos que dan a la gente pobre que lo están ayudando, eso realmente lo que quiere el pueblo es que le den trabajo para trabajar y poder subsistir. Es nuestro punto de vista de nosotros los indígenas. Bien, sí, muchas gracias, Vicente. De hecho, podríamos decir, tú comenzaste diciendo que precisamente es el modelo de desarrollo económico. Tenemos un acuerdo de paz con unas condiciones y unos acuerdos sobre el punto de lo que se denominó el desarrollo rural integral, y se plantearon una serie de agendas sobre acceso y formalización de territorios con base a planes de vida y visiones de relación con la naturaleza que son distintos al modelo de desarrollo extractivo a gran escala. Y vale la pena resaltar lo que acaba de decir Vicente con respecto a que el modelo, digamos, las redes de narcotráfico que se viven en el territorio en el que los campesinos son la eslabón más débil de esa cadena a la que nunca, digamos, en la que nunca se detiene el gran empresario, digamos, del narcotráfico, lo que llamamos el cuello blanco,
que no está en los territorios. Hay que mirarlo de una manera global, pero es el modelo de desarrollo extractivo el que está afectando. Precisamente aquí, en los 4 minutos que todavía tienes de intervención, quería plantearte una pregunta que está surgiendo sobre, pero esta pregunta luego en la segunda ronda la ampliaremos, sobre las propuestas. ¿Qué es lo que los pueblos indígenas están planteándole al Estado sobre las alternativas que puedan, digamos, confrontar esta dinámica que se está desarrollando? Pareciera, como tú bien lo dijiste, que los programas que se habían pactado con el Estado, los acuerdos, como lo decía también nuestro panelista anterior, no se cumplieron, y hay más de muchísimos acuerdos en los diferentes territorios que no se han cumplido, y donde están inscritas las propuestas que los pueblos indígenas le plantean al Estado frente pues a estos dirigentes que no necesariamente están respetando las agendas ni los acuerdos pactados. ¿Qué puedes decirnos sobre eso? Sí, realmente el Estado que firma acuerdos y agendas, y la cual los indígenas o los campesinos, cuando se firma algo, pues, somos optimistas pensando en de que las cosas van a cambiar, pero eso queda en el papel. Queda en el papel, no se cumplen las propuestas, las agendas, y queda en lo mismo. Entonces ahí no hay solución. Aquí no es de ponernos de acuerdo y una firma donde hagamos compromisos y no se cumplan. Esto va a seguir y cada día más difícil, más problemas vamos a tener mientras el Estado no respete las palabras que ellos mismos comprometen y firman, pero les da nada y no cumplirlo y seguir en las mismas, y con el tiempo vuelven y dicen que tenemos otro acuerdo, la cual ya los indígenas no le estamos creyendo al Estado, así como no la cumple. Por ejemplo, los indígenas lo más importante es el territorio, la defensa, la recuperación, saneamiento y situación de los recursos, y esto ha sido muy difícil, muy lento. En este paso que vamos, quién sabe cuántos años vamos a necesitar para poder ver una luz de esperanza en recuperación de nuestro territorio. Muchas gracias, Vicente. Ya vamos ahora de nuevo a seguir conversando, porque precisamente también tú tenés, Juan Carlos Amoniz, está señalando aquí en el chat que precisamente es en los incumplimientos de los acuerdos y en la llegada de personas externas que se disparan los cultivos ilícitos, porque no hay precisamente una respuesta en términos de las agendas definidas. Pero también hay algo fundamental que tenemos que señalar aquí, y es que el modelo de desarrollo económico extractivo neoliberal no se ha transformado y no ha seguido implementándose incluso desde hace más de 20 años, 25 años con los tratados de libre comercio. Y esto ha implicado una contradicción fundamental entre la política económica extractiva y los derechos de los pueblos en los territorios. Más tarde les vamos a dar la palabra otra vez. Entonces, vamos en este momento a invitar a nuestro tercer panelista, el delegado Amílcar Pop de Guatemala. Ellos ya tienen 25 años de firma del acuerdo de paz en Guatemala, que no ha sido fácil, y precisamente aquí en Colombia nos lo advirtieron, que se venía después de la firma de los acuerdos. Amílcar Pop es abogado y notario maya quechí, diputado al Congreso de la República de Guatemala, diputado al Parlamento Centroamericano y presidente de la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes. Aquí vale la pena
también articular algo que nos decía el tutenaz Juan Carlos Zamboni sobre esta propuesta de articulación entre pueblo, campesino, afro e indígena que está permitiendo construir unas alternativas en medio de este conflicto. Amílcar Pop ha sido profesor universitario, está en el exilio actualmente, ha trabajado en el Servicio Comunitario Indígena Maya Quechi, es presidente de la Asociación de Abogados Mayas, ha litigado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y sus puntos de defensa han sido la lucha por la tierra y territorio, derechos de pueblos indígenas, ha estado en Colombia y es parte del grupo de pluralismo político en América Latina. Entonces, gracias, delegado Amílcar Pop, por acompañarnos hoy y queremos darle la palabra para que nos cuente un poco sobre la experiencia de Guatemala después de la firma de paz, estas contradicciones entre aspectos socioeconómicos, políticos y territoriales y sobre los derechos de los pueblos indígenas. ¿Cómo está la situación 25 años después? Muchas gracias. Siempre es un gusto y un especial privilegio tener la posibilidad de intercambiar algunas ideas, reflexiones en torno a nuestra realidad en toda América Latina, especialmente en la lucha de los pueblos indígenas. Como bien se dijo, soy Maya Perchi, soy abogado y en este momento presido la Comisión de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes del Parlamento Centroamericano. Soy diputado al Parlamento Centroamericano por el Estado de Guatemala. En mis 18 años de litigio y de abogado, fundamos la Asociación de Abogados y Notarios Mayas de Guatemala y me parece un interesante ejercicio de reflexión, un punto importante de partida, analizar un acuerdo de paz y los acuerdos de paz en donde los pueblos indígenas jugamos un papel importante en el reto y desafío del debate de la construcción de los estados. Finalmente, creo que tanto Colombia ahora, Chile, Guatemala, en su momento, Perú con las últimas elecciones y en su momento Bolivia y Ecuador, desafiaron su historia y pusieron en debate y discusión la construcción del Estado desde una perspectiva étnico-nacional. ¿Qué es el Estado y con quiénes conformamos el Estado? Y los acuerdos de paz en dos sociedades tan lamentablemente parecidas por el conflicto, 36 años de guerra interna en Guatemala que dieron fin en el 96 con el último acuerdo de paz firme y duradera, coincide en su análisis con Colombia ahora en un nuevo contexto y estamos analizando un acuerdo de paz y sus consecuencias positivas o negativas. Yo creo que eso es fundamental para determinar las rutas de lo que se va a alcanzar y de lo que no se va a alcanzar. Yo quiero iniciar esta conversación y este intercambio a partir de lo siguiente. Cuando hablamos de derechos territoriales, derecho a la tierra, estamos hablando de temas fundantes del Estado-Nación y por eso son importantes. Por eso son delicados y por eso son conflictivos. Porque estamos hablando de derechos que determinan también el modelo económico de la sociedad en cuestión. Y el modelo económico en sus distintas vertientes, la utilización de los recursos naturales o también denominados recursos estratégicos, agua, industria extractiva, industria agroalimentaria, etcétera. En términos globales, la tierra y el territorio. Son los elementos quizás más importantes que determinan el modelo económico de un Estado y cuando este Estado en crisis son los elementos primarios que se ponen en discusión frente al cómo se van a aprovechar esos recursos y segundo, quiénes van a recibir los beneficios del aprovechamiento de esos recursos. En tercer elemento está la posibilidad de definir en consecuencia el modelo
de recaudación tributaria de nuestros países. Cabe resaltar que personalmente asumo la responsabilidad de mi comentario, lo digo personalmente. Guatemala negoció débilmente en los acuerdos de paz. De todos los acuerdos, el que mayor debilidad tiene es el acuerdo de identidad y derechos de pueblos indígenas. Y segunda debilidad, el acuerdo de la reforma tributaria que nunca se dio. Un pacto fiscal que nunca se dio, que no hubo un acuerdo, y que eso determinó finalmente los pocos avances de los acuerdos de paz. La ausencia de un acuerdo, que es el tema fiscal, la presencia de un acuerdo negociado débilmente, que es el acuerdo de identidad y derechos de pueblos indígenas, y un acuerdo peor aún con mayores debilidades, porque progresivamente el Estado iba renunciando a la teoría, a la juridicidad y a la legalidad de los conceptos del derecho agrario, que es el acuerdo de reforma, que en su momento se le llamó reforma agraria, y en los acuerdos de paz tuvieron que ceder en los conceptos y se llamó el acuerdo socioeconómico y situación agraria del país. Se buscaba en principio reactivar la economía, reactivar la producción, solventar ausencias gravísimas del Estado, como lo es un registro de la propiedad inmueble en el país que todavía no existe, y aún veintitantos años después, incluso impulsado en los acuerdos de paz, el registro e información catastral del país todavía no ha avanzado ni siquiera un 50%. Y esto no porque seamos incapaces técnicamente, no porque no exista la metodología o la tecnología necesaria, sino los intereses en debate y en discusión son tan grandes que no ha habido mecanismos de conciliación. En términos pragmáticos, técnicos, digo, no tenemos un registro de información catastral. Entonces, digamos que la firma de la paz en Guatemala tuvo esas primeras debilidades, pero hay otras debilidades de fondo que hay que analizar y que invito a los colombianos a analizar de manera contundente. Primero, ¿quiénes son los sujetos de derecho? Escuchaba al representante indígena, al primer ponente, que decía, y de alguna manera en sentido positivo tenemos un acuerdo que es beneficioso para los indígenas. Pero ojo, ¿quiénes son los indígenas en Colombia? La pregunta no es sociológica, la pregunta no es antropológica, ni es política. La pregunta profundamente es jurídica. Después de que la corona española no pudo resolver sobre la juridicidad del ser llamado indio como sujeto de derecho, si era animal o ser humano, y lo traslada, ese debate lo traslada al Papa y a Roma, y finalmente Roma resuelve que los indios son seres humanos, por lo tanto deben cristianizarse y pagar su diezmo, y en consecuencia son vasallos del rey y pagar la octava real. Los indígenas entonces dejan de ser tratados como propiedad, se supone, y son esclavizados de hecho y de derecho, porque no solo pagan su diezmo a la iglesia y su octava real a la corona, sino también el de los que se adueñan de ellos. Eso duró centurias, hasta el debate de la constitución de los estados modernos hace 200 años, en los actuales estados republicanos en América Latina, y vuelve el tema nuevamente a ser polémico. Los indígenas deben ser o no ser sujetos de derecho, identificables individual o colectivamente. Un tema que no se desarrolló ni se debatió, pero estuvo presente. No se resolvió. Y es los aires de la reforma liberal los que finalmente, en el continente, determinaron que los indígenas debían ser la mano de obra que garantizara la construcción del Estado moderno. En Guatemala, 1871. Nosotros tenemos que esperar mucho tiempo, hasta 1985, cuando finalmente en la Constitución guatemalteca somos declarados sujetos de derecho. Ese es el primer punto de partida. Vuelvo a mi pregunta.
En el marco de los acuerdos de paz, en el marco de un acuerdo de paz donde el Estado se compromete a tomar decisiones, a iniciar procesos de transformación institucional de cara a responder las demandas históricas inconclusas o silenciadas de los pueblos indígenas, ¿quién es el sujeto de derecho? Y esa fue una pregunta muy difícil que nos hicimos nosotros como abogados y llevamos 20 años de luchar ante el Estado vía los tribunales de justicia. Le arrancamos al Estado judicialmente la posibilidad de ser nombrados sujetos de derecho de manera individual y colectiva, porque la Constitución lo reconoce, pero en la práctica nunca se reconoció. Y entonces un primer problema es quién es el sujeto de derecho y en base a qué norma jurídica se determina. A lo largo de la historia ha habido un gran y triste proceso de debate en la descalificación del mundo indígena, en la inferiorización permanente, en su invisibilización política y para la participación en el poder, pero la garantía de su existencia era necesaria tenerla y forjarla en el sentido estricto de ser útil en el modelo económico. Los indígenas somos parte del modelo económico, producimos riqueza. Y fuimos los cuidadores y guardianes de los recursos naturales que 200 años después de la fundación de los estados, hoy van al asalto de esos recursos naturales. Fundamentalmente agua y la industria extractiva, no importa qué mineral. Entonces, todos estos temas están fuertemente vinculados al modelo económico. Dependerá de ese modelo económico a quién se quiere servir con esos recursos naturales, de eso depende la voluntad política de los gobernantes y la voluntad política del acuerdo de paz y del cumplimiento del acuerdo de paz. El segundo gran tema en el análisis de los acuerdos de paz es el tema del cómo. Y el cómo son tres cosas: política pública, la ruta, la transformación institucional y la reforma legal. Si no hay reforma legal, no hay transformación o creación institucional y no hay política pública, no es posible lograr el cumplimiento de los acuerdos. Los acuerdos de paz deben crear y traer en consecuencia institucionalidad. Y ese es el gran reto de nuestros pueblos. Porque también es cierto que hubo un aprovechamiento grosero de los gobiernos en contra de nuestros pueblos. Porque entonces hubo un momento en Guatemala en la negociación de la paz donde se utilizaron las comisiones paritarias, indígenas versus indígenas negociando sus derechos. Y no iban a lograr nada porque no eran quienes decidían, pero se servía como un dique en la demanda permanente de los pueblos indígenas. Entonces, en el cómo es fundamental poner atención. Guatemala no puso atención debida en el cómo. Tuvimos un acuerdo de identidad y derechos de pueblos indígenas, tuvimos un acuerdo socioeconómico y situación agraria, y los avances han sido absolutamente lentos. Y es más, lo que se avanzó en los últimos 20 años, en los últimos 8, están siendo regresivos, especialmente en la nueva Corte de Constitucionalidad. En mis primeros años como abogado, yo vi con muy buenos ojos la jurisprudencia en materia de derechos indígenas de Colombia. Aprendí mucho con ustedes en la reconfiguración y la reinterpretación de la norma del derecho internacional en materia de derechos humanos aplicado a la norma constitucional colombiana. Lamentablemente, entiendo, hoy en todo el continente se volvió un problema del modelo, eso es la verdad, y da vergüenza decirlo, y digo da vergüenza como ser humano, porque resulta que los indígenas somos el problema del modelo económico, y así es, porque en la medida en que un mundo capitalista, voraz y salvaje destruye el planeta y succiona toda la riqueza que puede, aún condenando a miles y millones de ciudadanos y de seres humanos, contra eso hay resistencia de los pueblos en todo el continente que tienen una forma distinta de interpretar la vida y una relación distinta. Entonces el siguiente gran paso, que es casi un sueño, de hecho yo estaba terminando mi tesis de posgrado, de un posgrado que recién terminé, sobre la jurisdicción universal del medio ambiente, por ejemplo. Casos importantísimos, cómo lograr que se garantice al sujeto de derecho, naturaleza o elementos de la naturaleza. ¿Cómo lograr eso?
Deberíamos, como seres humanos, crear la jurisdicción universal. Eso no está en ningún acuerdo de paz. Eso no está en ningún compromiso. Eso está en la lucha cotidiana de los pueblos y en la resistencia cotidiana de los pueblos que van pagando un costo de vida permanente. Entonces, los pueblos no estamos viendo los resultados que nos gustaría. Y simplemente los pueblos indígenas son la resistencia ante ese modelo económico. Por eso somos un problema para ellos, para las grandes multinacionales, para la política económica del Banco Mundial, para la OMC, incluso en materia de propiedad intelectual sobre salud y los saberes ancestrales en materia de salud. La resistencia indígena y su modalidad en relación con la naturaleza y su relación con los colectivos, sus pueblos y sus colectividades, son un problema porque contradicen el modelo individualista, mercantilista y egoísta del modelo capitalista. Y ese es un segundo gran problema. Entonces tenemos que tener una mirada que nos garantice identificar esa problematización del encuentro de dos sistemas económicos y dos visiones ideológicas o dos visiones filosóficas con axiomas distintos que nos distancian en la relación con la naturaleza. Y por eso no lo entendimos en los acuerdos de paz. Eso no lo reflejan los acuerdos de paz. Y en consecuencia, los estados no se comprometen a la transformación institucional pactado un acuerdo. Un gran problema, efectivamente, es la tierra y el territorio. Por ejemplo, se pactó en los acuerdos de paz en Guatemala el impulso del registro catastral, pero no se dice cómo. Y por lo tanto tardamos 12 años discutiendo la necesidad de la política del reconocimiento de comunidades indígenas como propietarias. Todavía no se ha creado el libro de registro de propietarios indígenas colectivos. El libro de comunidades indígenas del Registro General de la Propiedad no existe. Ha sido una denuncia, ha sido una demanda permanente de los pueblos. Entonces, el sistema no cede, el sistema se resiste a cambiar de manera que garantice abrir espacios y escenarios de ejercicio de derechos de pueblos indígenas. Nosotros conquistamos en 10 años de litigio el ser sujetos de derecho. Finalmente, en la vía administrativa, en la vía judicial y en la vía de la acción especial de amparo, logramos que las cortes y los tribunales nos otorgaran la posibilidad del reconocimiento de ser sujetos de derecho y, consecuentemente, propietarios colectivos. Fue muy difícil, pero finalmente en el 2007 se logró el primer reconocimiento de que una comunidad sea propietaria colectiva de la tierra y de todos sus elementos, según lo que dicta el 169 de la OIT, en su artículo 13º y 14º sobre tierra y territorio y el hábitat que se usa. Obviamente hay avances en la legislación internacional y eso es importante reconocerlo. La jurisprudencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que han sentado base jurídica para la interpretación de las constituciones en el continente, fundamentalmente en la interpretación de la aplicación del Pacto de San José, ha sido una ventana importante de luz para el ejercicio de los derechos de la tierra y el territorio. Obviamente sigue siendo un problema como el otrora problema y debate y discusión de pueblo y pueblos y poblaciones en Naciones Unidas, que fue lo que entrampó 30 años la Declaración Universal. Pueblo tienen un arraigo en el suelo y poblaciones justificaban que se movían y por lo tanto no existía el arraigo en el suelo. ¿Por qué esa diferenciación y cuál es el tema? Obviamente el tema es recursos naturales y subsuelo. Y ese era el gran problema y por eso no se terminaba el debate en Naciones Unidas y ahora que sí se terminó, se volvió problema en tribunales y se volvió problema en las protestas y la lucha de los pueblos indígenas en defensa de su tierra y su territorio. Entonces, hay legislación internacional y avances importantes en la jurisprudencia, incluso avances importantes en algunos tribunales nacionales en el mundo, Colombia, Australia, recuerdo en este momento, sentencias en donde ya hemos avanzado como humanidad en el reconocimiento de sujetos de derecho a elementos de la naturaleza. Pero eso todavía está muy lejos
en la normalización del derecho en nuestros estados. Por lo tanto, la ruta que nosotros encontramos también, y no digo que hemos resuelto los problemas del país, al contrario, simplemente hemos encontrado soluciones a determinados casos que todavía no sientan jurisprudencia, pero sí desafían al sistema y desafían al modelo, y es precisamente el litigio estratégico para garantizar, uno, recuperar las tierras, recuperar la interpretación jurídica dentro del Estado que reconozca al sujeto propietario colectivo y su representación, que es la autoridad indígena que representa a una comunidad, para que en consecuencia podamos debatir y crear las condiciones de un nuevo modelo de producción agrícola, un nuevo modelo de producción que garantice la práctica ancestral de los saberes, la producción agrícola con conocimientos ancestrales, la comercialización y la utilización de esos saberes en la utilización de los recursos que se está produciendo. Obviamente esto pasa, y vergonzosamente nuevamente digo, en Guatemala uno de los pendientes también es la ley de aguas. No tenemos ley de aguas, porque por un lado, un sector empresarial voraz y salvaje utiliza el agua sin ningún límite, roban los ríos para regar toda la industria agroalimentaria o la palma africana, por ejemplo, y por otro, y utilizan el agua para comercializarla como bebida, y por otro lado, hay pequeños espacios muy reducidos de autoridades indígenas que en ausencia de legislación del agua, ellos también en su justo y legítimo derecho, aplicando el pluralismo jurídico, tienen la administración propia de su agua. Entonces resulta que lamentablemente, convenientemente, tanto a las autoridades indígenas en algunos espacios en Guatemala y contrario a esos intereses, grandes empresarios y sectores empresariales también les conviene la ausencia de la ley porque están aprovechando el agua y generando toda una visión mercantil, incluso sin pagar impuestos. Entonces, y dañando los intereses nacionales y dañando los intereses colectivos, ¿no? Entonces, el gran tema también del agua se vuelve otro elemento importante que no está tratado adecuadamente. Entonces, cuando revisamos los acuerdos de paz, le pasó a nuestros hermanos en México con los acuerdos de San Andrés Larraiza. No solo hay incumplimiento de la letra pactada, el problema es que no hay voluntad para comprender la demanda histórica de los pueblos e iniciar un proceso de transformación institucional de Estado, de reforma legal y de transformación y de creación de política de Estado para atender esas demandas. De lo contrario, no vamos a avanzar. Entonces, mi última... Gracias. Sí, quisiera, disculpa, te interrumpo para que tengamos otra ronda y puedas ampliar tus puntos. Y quisiera también darle un nuevo espacio a nuestros invitados colombianos para poder dialogar entre todos. Quisiera plantear un poco en la línea la que estás mencionando. Es que yo creo que tanto Centroamérica como Colombia, en general América Latina, estamos profundizando el modelo extractivo. Y yo creo que si vamos a mirar en los acuerdos, por lo menos en el colombiano, el modelo económico no se tocó, ni el modelo minero energético. Fue explícitamente prohibido como una de las líneas rojas sobre las cuales no se iba a negociar. Pero en el contexto del boom de los commodities, los últimos 20 años estamos viendo que nuestros países están abocados a la profundización de este modelo. De hecho, Nicaragua, Guatemala, Honduras han triplicado su producción y su explotación minera, lo que afecta, entre otras, el agua, los territorios, y esto permite explicar la enorme conflictividad socioambiental que hay en estos territorios. Yo quisiera darle 7 minutos a cada uno de los invitados para que nos comenten un poco cómo en ese contexto de conflictividad relacionada con el modelo,
¿qué se está construyendo en términos de estrategias? Y estamos dando cuenta cómo es de importante la articulación de un avance jurídico internacional, una visibilidad internacional de convergencia entre estos pueblos con las problemáticas locales y nacionales. Entonces quisiera, en términos de esas claves de alternativas, darle la palabra en primer lugar, al tutenaz Juan Carlos Zamboni, y luego a Vicente Villafañe, y por último, de nuevo, te devuelvo la palabra, abogado y diputado Amílcar Pop. Adelante, tutenaz. Si quieres, puedes de nuevo tomar el micrófono, activar el micrófono. Tutenas Juan Carlos, ¿me escuchas? Mientras Juan Carlos se conecta, démosle de nuevo el micrófono a Vicente Villafañe para que nos cuentes un poco cómo estás viendo, tanto desde los pueblos arhuacos como desde el nivel nacional como delegado, cómo se está viendo esta situación y qué se está construyendo en términos de una iniciativa local y territorial. Adelante. No te escuchamos. Vemos que estás conectado y activaste el micrófono. Adelante, ahora sí. ¿Me escuchan ahí? Sí, te estamos escuchando. Bueno, a ver, lo que nosotros iniciamos es, como le decía anteriormente, defender los territorios. Entonces, nosotros proponemos que el Estado realmente no nos siga como que haciendo acuerdos donde vaya a quedar en papel, sino que nos hable realmente la realidad de las cosas y que veamos que hay un comienzo de busca de una solución. Porque realmente aquí no es de clima, aquí es de recursos, aquí es de... Porque todas esas tierras que eran de nosotros ahora son de personas civiles, de campesinos, de terratenientes, y esa gente no sale de ahí si el mismo Estado no le compra. Entonces la idea es de que realmente, si quieren un bienestar realmente para los pueblos indígenas de Colombia, nos asignen recursos suficientes y personal. Realmente hay que mirar también las personas que ponen en las oficinas que van a trabajar en asuntos étnicos de cualquier clase de oficina, porque en todas partes hay oficinas, asuntos étnicos, llámese la agencia, la UDT, todo esto son en el Ministerio del Interior, pero realmente a veces nombran personas que no tienen idea de cuál es la política o la forma de vivir de los indígenas. Entonces, ojalá, por lo menos, las personas que no sepan nada y vayan a hablar con indígenas, los capaciten, o que sean personas que hayan trabajado con indígenas y hayan dado resultados. Ese es uno de los casos que realmente parece que para pagar favores nombran a cualquiera y a la realidad no dan resultados, mucho menos para nosotros los indígenas no vemos resultados en eso de buscar realmente una solución donde digamos que el Estado sí nos está ayudando en las regiones indígenas.
Bien, ahí hay un punto clave que es el que estaba planteando el diputado Pop justamente sobre los sujetos. ¿Quiénes son los sujetos de derecho? Y quiénes deben además defender esos derechos y quiénes son los que deben tener la voz de estos pueblos, no solamente en términos de su reconocimiento, pero también de sus derechos en términos territoriales y como sujetos colectivos. ¿Quién está hablando a nombre de las comunidades desde el gobierno también? Yo creo, me gustaría intentar de nuevo darle la palabra a Juan Carlos Zamboni para ver si de pronto él ya se puede conectar y podamos mirar un poco la realidad local en los territorios del Cauca. Él ya nos había hablado de todas maneras de una articulación que se viene haciendo tanto, como nos mencionaba Julie, los asesinatos de más del 67% de los asesinados son comunidades indígenas y campesinas. Esto hace que tanto con las comunidades afro haya una convergencia para construir una agenda común. Yo no sé si Juan, si podamos de nuevo volverte a tener aquí en este espacio, en este momento, Juan Carlos, para que nos puedas comentar y ampliar un poquito esa estrategia en el territorio hoy. Y mientras Juan Carlos, que no lo veo aquí, se va conectando, surge una pregunta para el delegado, el diputado Pop. Hay una persona que escribe que le interesa mucho esto que tú estás proponiendo sobre el litigio estratégico. Quisiera saber un poco más cómo se organiza y coordina esta estrategia con las comunidades. ¿Cuáles son los espacios a través de los cuales se construyen las estrategias legales y cómo se organiza la resistencia a nivel comunitario para que se respeten los derechos de los pueblos? Adelante, diputado Pop. Muy bien. Bueno, la última idea que yo quería decir era que los pueblos indígenas, más allá del reclamo de sus derechos, hoy están planteando en todo el continente, por lo menos, la visibilización como sujetos de derecho en las constituciones de los estados. Y esa es la última reflexión que yo quería dejar. Puede analizarse ese tema, por supuesto, de manera mucho más amplia. El litigio estratégico suele llamársele también, dependiendo de las circunstancias, el litigio paradigmático, porque nos ayuda a transformar paradigmas del derecho y paradigmas en la interpretación jurídica de determinadas normas. Entonces, por ejemplo, los pueblos indígenas siempre hemos sido nombrados como pueblos, comunidades, grupos, tribus, etcétera. Pero jurídicamente no existe el sujeto de derecho indígena en la legislación vigente en nuestros países. Entonces tenemos que iniciar un litigio, un procedimiento legal para buscar el reconocimiento, sentar la base del reconocimiento y ya existir, y ya existiendo, como quien tiene la mayoría de edad, si no tiene la calidad que lo acredita, no puede activar el sistema y reclamar el ejercicio de sus derechos. Entonces debemos reclamar la calidad de ser sujeto de derecho. Segundo, dependerá de cuál es la necesidad de reclamar ante el órgano jurisdiccional, ante un tribunal, ante una corte, qué derecho queremos reclamar, si es el tema de tierra y territorio. Primero, el sujeto de derecho. Ese sujeto de derecho en representación colectiva reclama el respeto a su tierra y territorio. Por ejemplo, el tema del derecho de consulta. Por ejemplo, el tema de la propiedad y que ésta quede inscrito en los registros oficiales, la propiedad y el pleno ejercicio de los derechos a la propiedad como colectivo. Entonces, si eso todavía no está hecho y no está logrado,
se vuelve parte de un litigio estratégico. Entonces, implica un conjunto de estrategias y un conjunto de paradigmas. Si normalmente el Estado no reconocía a los sujetos de derechos colectivos, el primer paradigma es ese. Si normalmente el Estado no reconoce la propiedad colectiva y la representación de quien ejerce la calidad esa en nombre de los pueblos indígenas, el segundo paradigma es ese. Tercero, si normalmente los tribunales agrarios, civiles o en amparo excepcional no reconocen la aplicación de normas jurídicas como el artículo 13 del 169 o 14 del 169, que vincula el derecho de la posesión histórica de la tierra y la necesidad de sus registros para el uso y ejercicio de derechos plenos, ese sería otro paradigma, que los jueces apliquen la norma jurídica según la interpretación correcta y coincidente con la interpretación de otras cortes, como la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos y otros tribunales en el marco del derecho comparado. Eso sería otro paradigma. Entonces, cada caso es analizado para identificar qué paradigmas vamos a transformar, qué estrategias vamos a utilizar, y en las estrategias, que pueden ser varias, está la estrategia mediática, incluso para informar a la población y educar a la población en el ejercicio de sus derechos. Está la estrategia jurídica, que es la propia en el litigio y que ésta se subdivide en litigio específico administrativo, litigio específico civil, litigio extraordinario como la tutela en Colombia o el amparo en mi país, o el litigio internacional agotado el procedimiento interno. Y por último, en el tercer nivel de estrategia, pero es el primero, es la organización comunitaria. No podemos tener un litigio ni sostener un litigio en cualquier nivel y contexto si no hay una organización comunitaria base sólida que asuma el ejercicio de sus derechos y que reclame ese ejercicio y ejerza la representación legítima, y que eso no se ponga en cuestión en ningún momento y en ningún nivel de litigio. Entonces, digamos que muy ligeramente son algunos elementos sobre el litigio estratégico. Nosotros como Asociación de Abogados Mayas creemos bastante litigio estratégico y paradigmático, y hemos sentado algunas bases sólidas, novedosas en el sistema judicial guatemalteco, y también reclamado eso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Bueno, muchas gracias. Yo quisiera aprovechar en esta pregunta sobre litigio estratégico, porque también, y bueno, no tenemos invitadas hoy indígenas, mujeres, bueno, además de Julie, en Guatemala. El nivel de la organización comunitaria indígena de las mujeres y su expresión en términos de este litigio estratégico, ¿cómo está hoy? ¿Cómo lo ves en esos tres niveles? Porque pues aquí hemos tenido a varias delegadas que precisamente están apuntando a los cambios de paradigma del modelo económico extractivo, pero también patriarcal en términos de las estrategias de resistencia de los pueblos. En eso se ha avanzado mucho. Cuéntanos un poco qué está ocurriendo en Guatemala. Bueno, continúo. Yo creo que hay varias experiencias interesantes en nuestro país después de la firma de la paz, porque, insisto, más allá del cumplimiento de los acuerdos, hubo un empoderamiento de los sujetos sociales, mujeres, indígenas, campesinos por la tierra, etcétera. Y ha habido un empoderamiento importante en varios temas. Por ejemplo, la lucha de las mujeres logró hace una década, un poco más, la creación de leyes como la ley de femicidio, donde se endurecen las penas en contra de la violencia contra las mujeres, por ejemplo. Ha habido un importante cambio. Ahí voy hacia la transformación institucional, la reforma judicial o legal y el empoderamiento de los sujetos. A veces se dan leyes nuevas, pero no hay un empoderamiento de los sujetos, por lo tanto no se aplican esas normas.
Y en Guatemala creo que ha habido un avance importante, significativo, no ha habido un cambio radical de lucha contra el patriarcado y el machismo, pero sí han habido precedentes importantes en esta lucha y creo que eso ha empoderado mucho al ejercicio y defensa de derechos de mujeres. Otro caso importante es que las mismas mujeres, casos paradigmáticos de justicia de transición, especialmente en la posguerra, de mujeres que piden justicia en contra de militares que las violentaron sexualmente, físicamente, las esclavizaron durante mucho tiempo en el marco de la guerra, que tuvieron el valor desde la clandestinidad primero y tuvieron el valor de salir y decirlo, denunciarlo durante una década, iniciar un proceso judicial. Y hace pues tampoco un año, sin mal recuerdo, finalmente se logra una sentencia, la sentencia de Sepur Zarco, en donde mujeres indígenas con una valentía extraordinaria y organizaciones de mujeres que acompañan, obviamente un acompañamiento emocional, psicológico, jurídico, etcétera, logran la sentencia condenatoria en contra de quienes les violentaron. Eso sienta bases importantes. La gran sentencia para nosotros del siglo que condena al genocida Efraín Ríos Montt, más adelante retroceden en la sentencia de la Corte Constitucional, pero la sentencia de primer grado, que es extraordinaria, que dicta una mujer jueza muy independiente, la jueza Yasmín Barrios, también empodera el ejercicio de mujeres y chiles que llegan y con una valentía extraordinaria, después de haber sido violentadas en todas las formas en sus derechos y casi al umbral de la muerte, sobreviven y décadas después llegan, es desde su idioma, ante el sistema judicial, presentan sus demandas, su testimonio y se logra esa sentencia condenatoria en ese momento y en esa instancia en contra del general Efraín Ríos Montt. Yo creo que esos son precedentes importantísimos que marcan un antes y después en la lucha de las mujeres, pero más que la lucha de las mujeres, en el empoderamiento de los sujetos como sujetos de derecho y en la posibilidad y el desafío de retar al sistema en la aplicación de estas normas. Sí, muchísimas gracias. Creo que el ejercicio, digamos, y la experiencia de Guatemala nos permite tratar también de entender por qué en Colombia no estamos realmente, incluso no estamos cumpliendo y no se están cumpliendo los acuerdos. Sin embargo, hay unos procesos de organización y de empoderamiento y de movilización social como no había habido en muchos años. Y ahí está la clave, digamos, de las alternativas, y creo que este espacio un poco intenta conectar la necesidad o conectar varias miradas. Por una parte, el contexto internacional, cómo podemos nosotros converger, incluso países que denominamos del norte, países del sur, la mirada del litigio estratégico internacional con lo que se construye y se ha construido a partir de las constituyentes en América Latina y en Centroamérica, y cómo también a nivel territorial y local se van reconstruyendo también los términos y los argumentos de una nueva institucionalidad y de unas bases legales que permitan llenar los vacíos que aún no se han cumplido 25 años después del proceso de paz de ustedes en Guatemala, y que permitirían entender por qué no avanzamos en términos de los derechos territoriales de los pueblos y el reconocimiento además de sus paradigmas. Yo quisiera darle las gracias, ya estamos cerrando este espacio, a todos nuestros participantes, a los coordinadores y coordinadoras de esta cátedra, tanto en Francia como aquí en Colombia, y las instituciones que nos han acompañado el día de hoy, a nuestros panelistas, de nuevo a Juan Carlos, si quieres decir algo, si estás en la sala nuevamente,
estamos cerrando en este momento, pero pues quisiéramos escucharte unos minutos con respecto a las estrategias que se construyen desde los territorios para poder abordar esta conflictividad socioambiental en Colombia. Adelante, Juan Carlos. Bueno, yo creo de que pues, la estrategia que se está mirando desde el tema de la zona norte y desde la misma regional, el CRIC, es la construcción de nuestro modelo de gobierno propio, que venimos haciéndolo ya durante años y cada vez pues estamos más cerca de poderlo construir. Creo de que es una de las metodologías que vemos que se podría poder lograr que los territorios indígenas crezcan en su totalidad, ya que el tema económico es algo pues esencial y que sabemos que desde el gobierno nacional eso, las inyecciones que están haciendo económicas son muy mínimas, que no alcanzan siquiera para tener una vida digna. El huehue fince, como se dice en Nasayugo, el buen vivir familiar. Entonces, desde el gobierno propio se está planteando el tema de que los mismos territorios indígenas sean los que administran sus recursos. Ahí se está hablando ya del tema del SISPI, que es el Sistema Indígena de Salud Propia, está el CEIP, que es el Sistema de Educación Indígena Propio. Entonces, con estos modelos estamos tratando de implementar el manejo de esos recursos y las inyecciones que están haciendo incluso desde otros países para el fortalecimiento territorial indígena, afrocampesino, y que siempre este dinero nunca a los territorios llega. Incluso ya hemos tenido avances y acercamientos con varias organizaciones ONG de otros países para esa clase de recursos que se inyecten directamente. Y eso dado pues directamente también de que el Estado ha incumplido totalmente, incluso hasta con la consulta previa, que fue una de las cosas que hablaba también Julia al principio, que independientemente con consentimiento o sin consentimiento, libre e informado con los pueblos indígenas como constructores de paz, con relacionamientos diferenciados y con los territorios. También se requiere el tema de una política por parte del gobierno para avanzar en la institucionalidad multicultural. Entonces yo creo que la construcción de este gobierno propio nos va a ayudar a tener más autonomía en nuestros mismos territorios y mucho más para la defensa de los mismos. Por eso incluso los mismos en las charlas que hemos tenido con los afros y campesinos, ellos están también mirando esa opción, mirando y desde la guía que tenemos con la experiencia de nuestros mayores, de nuestros tehuala, tratar de también ayudar a que los campesinos no se queden, porque pues sabemos de que incluso los campesinos bajo la ley 160 han sido los que más han sufrido el tema de los atropellos por parte del gobierno nacional. Entonces, desde ahí estamos buscando esa manera de unificar los criterios de todas las organizaciones y así poder pues dar una lucha mucho más fuerte contra este estado represivo que tiene contra los territorios. Okay, muchas gracias, Juan Carlos. Quisiera, hay más preguntas aquí y le voy a hacer una pregunta a todos los panelistas, aprovechando que están aquí, porque podemos extendernos un poco. Ante una ausencia, digamos, de una negativa, podemos decir, de transiciones políticas y económicas, pues digamos que desde ahí podemos explicar los impactos en los derechos colectivos y la naturaleza. La Jurisdicción Especial para la Paz piensa en sanciones ambientales para victimarios en el conflicto. Por una parte, incluso se viene hablando de la naturaleza como víctima, pero por otra parte, también allí en esa jurisdicción, en la JEP, se pueden plantear prácticas de justicia de los pueblos. ¿Cómo se podrían pensar reparaciones al territorio desde las justicias propias? Es la pregunta para todos. Si quieres, Juan Carlos, empieza tú y luego le doy la palabra al delegado Villafañe. Y por último, al delegado Pop. Adelante.
¿Cómo pensar esas reparaciones al territorio desde las justicias propias? No, pues yo creería, compañeros, que del tema de las justicias propias hay muchas modalidades y esas mismas son las que estamos implementando o haciendo estrategia dentro del marco del gobierno propio. Precisamente ayer o desde el 7 hasta ayer que se inició el Congreso de los Pueblos Indígenas a nivel regional, se tocó mucho este tema de cómo mirar esa situación y pues hasta que nosotros no podamos, vuelvo y reitero, y perdón la redundancia, unificar los pensamientos de los pueblos indígenas, afros y campesinos, porque sabemos de que todos vivimos bajo el tema de nuestra madre tierra y defendemos la misma autonomía, el gobierno nos ha dividido mucho. Entonces, hasta que nosotros no podamos unificar estos pensamientos, estas acciones y estos criterios, pues no tendríamos todavía esa idea clara de cómo podríamos hacer ese tema de, de lo, de las acciones que están haciendo en contra pues, de nuestros territorios. Pero creo de que eso no nos va a llevar mucho tiempo, ya que dado que las organizaciones y gracias a este paro nacional se vio una unificación total y desde allí se empezaron ya a colocar las propuestas claras y que sabemos, vuelvo y reitero, que al gobierno mucho le gusta cuando las organizaciones se unen. Entonces, bueno, creo que estamos esperando es eso, volvernos a sentar con las diferentes líderes que hay, no solamente en el norte del Cauca, en toda Colombia, porque ya estamos haciendo desde el tema del CRIC, incluso de la misma UNIC, sentarnos a dialogar esto, porque pues tristemente no nos quedan más metodologías que movilizaciones y más como la que acaba de pasar este año y que sabemos que si el Estado pues sigue con los incumplimientos y violaciones dentro de los derechos territoriales, pues la próxima será mucho más grande. Pero pues esa movilización tendría que hacerse con los mismos pensamientos entre todos. Entonces creo que pues ahí estamos trabajándole a ese tema. Precisamente creo que esa es la clave en este momento, ¿no? La articulación de los movimientos, incluso movimientos de jóvenes urbanos, movimientos ambientalistas que están también luchando contra la gran minería en, por ejemplo, los páramos o en el sur del Tolima. Pero y también quisiera, frente a esta pregunta tan interesante sobre las justicias propias, que es algo que va emergiendo, que es algo que hemos visto, la visibilidad que tiene, se empiezan a plantear otros tipos de justicias propias, como vieron ustedes en los últimos meses, la Guardia Raizal en Providencia, que se inspiró de la Guardia Indígena y que se ha convertido en una expresión de otra forma de hacer justicia y de acompañar los procesos de movilización, resistencia e incluso las agendas. Quisiera darle la palabra al delegado Villafañe para que nos plantee su punto de vista sobre estas estrategias desde los gobiernos propios y las justicias propias. ¿Cómo ves tú esta posibilidad de fortalecimiento y de articulación? Bueno, vamos a hablar sobre la justicia propia de los pueblos indígenas. Los pueblos indígenas también tenemos en nuestra organización lo que llamamos comisarios, cabildos y semaneros. Y los comisarios en cada pueblo hay comisarios y cabildos donde se arreglan los problemas que se presentan internos entre nosotros, los indígenas, las familias, las juventudes. Y allá, pues, la justicia no solamente lo va a decir el comisario y el cabildo, sino se reúne con la comunidad y todos dan su punto de vista en común acuerdo, se llegan sanciones y la idea es
que el que se sancione no solamente sea para pagar cárcel, sino se regenere y vuelva a coger su rumbo normal dentro de nuestro territorio como miembro de la comunidad. Pero realmente de pronto y sale peor todavía porque no hay regeneración. Aquí debe haber regeneración y parece que hay respeto en el sentido de que si ya van o sancione una o dos veces, ya la segunda vez no solamente va a ser llevarlo a la cárcel, sino que allá autorizan el mamo para que puede ser muy adulto y tiene que pegarle con amarrarlo y total es que allá hay más respeto y hay regeneración. Esa es la comparación que estamos haciendo porque por eso hay posibilidad de regenerar la juventud que vayan tratando de salirse de su rumbo normal dentro de nuestro pueblo. Ese por un lado. Y realmente el acuerdo de paz que se ha firmado con el gobierno, pues se habló pues en el papel muchas cosas buenas donde se van a implementar en las cuestiones de tierra, territorio, asignaciones de recursos suficientes para los pueblos indígenas, pero así como no se le ha cumplido a la gente que firmaron el acuerdo de paz, llámese la guerrilla, el gobierno, y que también nos toca a nosotros los indígenas, es que esto no se está cumpliendo. Queremos que realmente esto se empiece a cumplir y sintamos que realmente los indígenas no está cumpliendo el Estado en regresar a nuestras tierras. Así que invitamos al gobierno que se pellizque y que realmente los acuerdos que firmó se empiece a cumplir y veamos resultados en los pueblos indígenas de Colombia. Muchas gracias, delegado Viñafañe. Realmente mucha tinta ha corrido y mucho papel se ha firmado y hay muchos acuerdos y yo creo que se tiene claro qué es lo que se quiere hacer, pero no estamos viendo la voluntad política. Para darle la palabra al diputado Pop, quisiera también plantearle la pregunta sobre las justicias propias de los pueblos indígenas en Guatemala y cómo se han venido institucionalizando o reconociendo y cómo estos tipos de justicias en el litigio estratégico caben, cómo se están mirando también en el derecho internacional. Sin duda que son dos escenarios que debemos tener claramente diferenciados. Uno es la justicia del Estado, en donde activamos el sistema, reclamamos ciertos derechos y exigimos una sentencia al sistema judicial. Ahí hay una ruta de litigio que puede ser estratégico, paradigmático, cambia paradigmas por ello, y exigimos que el sistema tenga una pertinencia cultural y respeto a la diversidad cultural y lingüística de la sociedad. Distinto es el pluralismo jurídico en donde reconocemos y el Estado debe reconocer justicias distintas, con visiones distintas, procedimientos distintos y sistemas de cargos distintos. La justicia propia de los pueblos indígenas en cada uno de sus ámbitos, la justicia indígena desde su propia cultura, en su propio idioma, con sus propios procedimientos y su propia autoridad. Ahora bien, esto ha ido avanzando en la lucha de nuestros pueblos, en la resistencia de nuestros pueblos y en su capacidad de resistencia cultural
que ha hecho que todavía subsista esta práctica jurídica basada en una visión filosófica propia, en sus propios valores. Importante es reconocer que los pueblos tenemos visiones filosóficas distintas. Occidente tiene una forma de ver el mundo, una forma de ver la naturaleza, y los pueblos indígenas otra. Los pueblos indígenas vemos la naturaleza como nuestra madre, la madre tierra, como entablamos una relación distinta con la madre naturaleza. Asunto que no es similar o igual con otras culturas. Cuando preguntan cómo opera o cómo reacciona la justicia propia en temas medioambientales incluso y daños al medio ambiente, hay que definir los ámbitos de aplicación de los sistemas, porque no vamos a responsabilizar a la autoridad indígena y su sistema de desastres ocasionados por un modelo económico en amplia circunstancia y extensión inmensa, ¿no? Las decisiones del Estado colombiano, del Estado guatemalteco, las licencias de extractivismo del Estado colombiano no son en la misma dimensión de ejercicio jurisdiccional que la autoridad indígena propia del Cauca, por ejemplo. Si existiera el respeto pleno a la autoridad indígena, por ejemplo, digo el caso del Cauca, si existiera el respeto pleno y las garantías jurídico-políticas e institucionales para el respeto al pluralismo jurídico, maravilloso sería que la autoridad indígena juzgara y emitiera la sanción incluso en contra de empresas que hayan atentado contra los bienes naturales en su territorio. Eso está muy lejos hoy en la realidad de nuestros estados. Ahora bien, históricamente nuestros pueblos han regulado la relación con la naturaleza y las autoridades constante y permanentemente, tanto en Guatemala, lo digo con conocimiento de causa, y me imagino en lo mismo en los pueblos indígenas de todo el continente, practican y ejercen su autoridad y emiten sanciones en defensa de los ríos, de la naturaleza, de los bosques, etcétera. Hay una práctica ancestral, cotidiana, familiar, colectiva, en torno a la preservación, conservación o relación con los bosques, protección a los ríos, al agua, a los nacimientos de agua. Hay toda una relación de las comunidades con los nacimientos de agua y con los ciclos de las siembras y los cultivos. Entonces, obviamente estamos hablando de prácticas culturales distintas basadas en valores distintos. Y esto, obviamente, en el momento en que se rompe una norma, se transgrede una norma, hay una sanción, hay una legítima pena que la autoridad legítima impone. Todavía hay mucho que discutir los alcances de estas sanciones, especialmente cuando el Estado irrespeta a la autoridad indígena, irrespeta sus sistemas jurídicos y peor aún, irrespeta el respeto, valga, a la naturaleza y violenta las normas nacionales e internacionales en esa materia. Muchísimas gracias. Realmente aquí hay un punto muy interesante en esa pregunta, incluso para pensarla en términos de construcción en un ámbito también internacional y regional, tanto andino como centroamericano, como mesoamericano incluso, sobre esas formas de justicia propia. Bueno, ya estamos cerrando nuestro ciclo. Yo quiero agradecerle en especial a la coordinadora de la cátedra, a quien le voy a dar la palabra ahora para cerrar nuestro encuentro de hoy, y también a todos y a todas aquellas que desde las diferentes instituciones que están apoyando la Cátedra Normandía por la Paz, el Instituto de las Américas, que es una agrupación francesa de actores científicos interesados en esta ciencia y que tiene 12 polos distribuidos en América Latina y en la región Caribe. Hay una representante del Polo Bogotá,
que es parte de las organizadoras de este evento, Leticia Braconier. Quiero darle gracias también a la Comisión Nacional de Territorios Indígenas de Colombia, que ha acompañado estas cátedras, y también, sobre todo, a nuestros participantes el día de hoy, a Judy Calderón, quien es y ha sido coordinadora del Observatorio de Derechos Territoriales de Pueblos Indígenas y es también una de, digamos, de las organizadoras de esta cátedra y nos ha ayudado en el desarrollo también de las agendas y los contactos, y también a los delegados a nivel local en Colombia. Tú tenés Juan Carlos Zamboní del norte del Cauca, al delegado Vicente Villafane, delegado indígena de esta Comisión Nacional Indígena, y también al delegado y diputado Amílcar Pop de Guatemala. Quisiera darle la palabra a Emily Gallá, la coordinadora de la cátedra, quien pues nos va a cerrar con algunas palabras. Adelante, Emily. Merci beaucoup, Laetitia. Julie, si vous voulez prendre la parole, bien sûr, vous êtes les bienvenus. Merci infiniment, Catalina, d'avoir magnifiquement orchestré et partagé la parole à nos intervenants. Je voudrais tous vous féliciter. Tu as remercié bien sûr tous nos partenaires. Je voudrais dire que la chaire Normandie pour la paix aimerait aller encore plus loin dans un second temps dans les années à venir, et tout ce qu'on vous est en train d'aujourd'hui de co-construire, je voudrais lancer un appel et vous dire que si vous pensez que, comme aujourd'hui, croiser les expériences avec le Guatemala, vous souhaiteriez continuer en plus tard, l'année prochaine ou dans 2 ans, pour croiser des expériences avec des dialogues avec d'autres peuples autochtones, d'autres expériences historiques, nous serons ravis avec la chaire Normandie pour la paix de soutenir une recherche sur cette construction interculturelle et comparer de la paix avec la terre. En tout cas, 1000 félicitations, c'est passionnant de vous écouter et très bonne soirée. À bientôt. Muchas gracias a todos. Gracias, Emily. Claro, para quienes no hablan francés y están aquí vinculados, Emily pone el servicio, la cátedra, para poder continuar abordando estas temáticas que tienen que ver con los pueblos étnicos y locales en América Latina, en Colombia y en otros países donde hay problemáticas y se profundizan las problemáticas. De hecho, ella da la bienvenida a áreas temáticas y problemáticas que quieran incluirse en el marco de esta cátedra y de esta colaboración internacional. De nuevo, gracias a todos y a quienes están detrás de cámaras y han hecho posible este encuentro, a los traductores, también al francés, y esperamos poner en línea este encuentro para que sea conocido también por las redes sociales y pendiente de las propuestas de continuar construyendo colectivamente estos encuentros. Gracias a todos. Gracias a todos por el evento. No sé, Leticia, si tú quieras decir algo. El cierre tenemos todavía unos minutos. Gracias por todo, Catalina, y bueno, de nuevo al diputado Amílcar Pop por haber aceptado esa invitación como invitado internacional para aportarnos desde la experiencia guatemalteca, que espero que los aquí presentes lo hayan disfrutado, y gracias también a los delegados de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas por todos sus apartos, al delegado Vicente Villafane y al delegado Juan Carlos Zamboni, que ya tuvo que irse. Julie Calderón también desde la Comisión de Territorios tuvo que irse, pero podemos agradecer a todo el equipo de comunicación de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, que hizo posible el evento y que realizó los visuales y los videos muy, muy bonitos que los invitamos a ver. Y a los que nos acompañaron desde Francia y a los intérpretes por permitir ese encuentro. Muchísimas gracias.